Se dice que existe una religión institucionalizada detrás del libro, la cual no voy a mencionar también por respeto. Se dice también que fue el propio Sadler o el señor Kellogg's quien lo escribieron. Y cuando alguien me dice eso, cuando alguien argumenta eso en contra del libro Durantia, siempre contesto, ¿y por qué no? Pudiera ser, ¿por qué no? De hecho, creo que fui el primero o de los primeros en decir que esta obra pudiera ser parte de los planes de las élites mundiales para establecer un tipo de control en el mundo. Ya sea para bien, ¿por qué no? Pudiera ser para bien, o ya sea para mal, que es lo que piensa la mayoría. Yo lo dejo neutro en esa parte. Y es por supuesto porque eso habría que analizarlo. Pero tiene la fachada a fin de los planes mundiales. Pero para hacer tales afirmaciones es indispensable entender cómo funciona nuestro planeta y estudiar libre de fanatismos el libro, con mucha objetividad. Recuerdo que hace unos 20 años se editó un libro que se llamó Urantia, Revelación Divina o Negocio Editorial. No me pareció un libro muy claro, me pareció escrito así con mucha prisa, no me pareció del todo objetivo, no obstante tenía cosas interesantes. Siempre hay que tomar esas partes con mucha objetividad. Desde luego cuestionaba la veracidad del libro. Y así como existen cientos de sitios que presentan datos en contra del libro, algunos muy serios y muy interesantes, otros hechos evidentemente por fanáticos de todo tipo. Gente que yo creo que leyó 2, 3 paginitas, o leyó algunos artículos o algunas partes, algunos capítulos, y con eso se sienten lo suficientemente capaces para juzgar, lo cual es un error enorme. En fin, en 40 años que tengo leyendo el libro Durantia, pues podría narrarle muchísimas cosas de lo que me he enterado sobre este controversial libro. Pero el vídeo sería muy largo y creo que no tiene sentido. Ok, no olvidemos el punto. ¿Dónde nos sujetamos y cómo lo hacemos? El libro de Urantia, o la Biblia, o una religión, o una filosofía, o la ciencia, o un personaje genial, etc., puede ser una sólida barra de acero para sujetarnos en la tempestad del siglo XXI. La diferencia entre una y otra persona es el cómo lo hacemos. El libro azul, por ejemplo, nos dice que existen 7 billones de planetas habitados o habitables. ¿Usted le cree? Vaya y cuéntelos. O nos dice que existen miles y miles de jerarquías espirituales con poderes maravillosos. Le pregunto, ¿usted las ha visto? ¿Usted le cree? Nos habla de la existencia de ultimátums, que son las partículas, según el libro Durantia, son las partículas más pequeñas mesurables del universo. Tome un microscopio a ver si las encuentra. En fin, hay cosas del libro azul que solo nos queda escuchar. Decir que son falsas o verdaderas me parece ingenuo. No puedo ni quiero probar que son verdaderas o falsas. No me interesa eso. Para mí es irrelevante, al menos en este momento. El libro Durantia aporta datos sobre fenómenos materiales, los cuales leo y no los clasifico ni como verdaderos ni como falsos. Simplemente los dejo ahí. Otro ejemplo nos habla de Andón y Fonta, sobre cómo surgieron los primeros seres humanos, o sobre Adán y Eva, o sobre Maquiventa Melquisedec. ¿Es verdadero lo que se dice de estos personajes? ¿Verdaderamente existieron? Yo no lo sé. En fin, existen muchos datos y de todos ellos podríamos dudar, por lo cual tenemos que ser prudentes en nuestros juicios.
no solamente del libro azul, del libro Durantia, sino de cualquier fuente o corriente religiosa, científica o filosófica. Podemos dudar de los científicos, ¿por qué no? Nos dicen que llegaron a la luna y nos pusieron imágenes en la televisión, pero realmente fueron verdaderas porque imágenes, pues nada más vean las películas que se hacen ahora, parece que todo es real. A través de una imagen nos puede mentir. La ciencia nos dice muchas cosas a las cuales tenemos que confiar. Pero bueno, conozco fans del libro Durantia que viajan por las redes sociales afirmando que lo que dice el libro Durantia es ley. En otras palabras, como dicen los chavos, es la mera neta. Que todo aquello que no coincida con este libro es falso. Cuidado con estas posturas fanáticas. Ok, entonces tenemos esa parte del libro que solo nos queda leer o escuchar y dejarlo ahí, dormidito. Quizá algún día conozcamos la verdad. Es por eso que no podemos afirmar que el libro de Durantia tiene la verdad, pero sí podemos citar el conocimiento del libro Durantia. Esa es la gran diferencia. El hablar de algo no quiere decir que se esté de acuerdo con ello. Es decir, yo no puedo afirmar que en el gran universo existen 7 billones de planetas habitables, pero sí puedo decir que el libro Durantia afirma que existen 7 billones de planetas habitables. ¿Sí ve la diferencia? Así es como podemos ser justos y prudentes en el conocimiento. Así es como se argumenta al elaborar una tesis. O al menos así debiera ser, porque hay tesis que están hechas de manera pésima. Pero el libro Durantia, además de datos y eventos o fenómenos materiales cuantificables, es decir, la cosa, el hecho, también nos habla del segundo elemento de la tríada, el significado. Y ahí, en el significado, las cosas cambian. El significado se cuece aparte y es a partir del significado que la cosa puede tener cierto sustento. No sé si capizca esta parte. No voy a profundizar, no la voy a explicar. Yo creo que tendré que hacer un vídeo sobre cómo el significado sustenta a la cosa, al hecho. No puedo ir y contar los planetas habitados, pero sí puedo comprobar aquellas cosas discernibles a través de mi mente. No puedo tener certeza sobre algo que no veo, que no puedo tocar, que no percibo y que por lo tanto pudiera ser falso. Por ejemplo, la existencia del paraíso. Pero sí puedo tener certeza de un universo ideológico a través del cual puedo acceder y reconocer a través de mi mente. Y puedo reconocerlo y entenderlo porque mi mente se alimenta de la experiencia. Y tal experiencia no puede ser falsa. En otras palabras, el libro Durantia nos habla de la capacidad humana de discernir significados. Y eso es algo que no podemos dudar. De hecho, usted y yo es lo que estamos haciendo en este momento, discernir, es decir, distinguir. Cuando hablamos de discernimiento, nos hallamos en el nivel de la filosofía. Para viajar y conocer los superuniversos que nos relata el libro, necesitaríamos una nave capaz de viajar a millones de kilómetros por hora, la cual evidentemente no tenemos. Pero para viajar hacia las profundidades igualmente grandes como las del universo, del discernimiento de los significados, requerimos solo de nuestra mente y por supuesto de nuestro cuerpo en permanente contacto con un universo material. Y un universo material que se encuentra con otros yos, es decir, con otras personas. No tenemos una nave para ir al universo central de Abona, pero sí tenemos una mente capaz de discernir y reconocer que la segunda parte de la tríada, el universo filosófico que nos plantea el libro azul, es congruente con mi experiencia. Y sobre eso nadie me puede decir si es falso o verdadero,
porque ese reconocimiento es una experiencia personal, no depende del criterio de otros. Y esa experiencia, ese aprendizaje, esa socialización no puede ser falsa. Simplemente está ahí. Cada quien la vive y la trasciende. Y finalmente tenemos el tercer nivel de la tríada en el libro Durantia, los valores espirituales. Es el nivel más personal, el más íntimo. Matemáticamente es posible contar cada planeta habitable hasta llegar a los 7 billones. Tendríamos que contar toda nuestra vida y nos faltarían vidas para poder llegar a los 7 billones. Mentalmente es posible discernir el comportamiento humano, por ejemplo, la maldad o la bondad. Pero la realidad de la chispa divina solo se llega a ella mediante la fe. Puedo demostrar que 2 más 2 son 4, pero no puedo demostrar mi fe hacia Dios. Es por eso que la lógica matemática es de todos, pero la fe siempre es personal. Ese es un tema muy estudiado en epistemología. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que los valores, como la verdad, la belleza y la bondad, no son creaciones humanas, sino que provienen de algo preexistente en la naturaleza humana. Y tengo esa certeza porque me doy cuenta que estos valores no los creo yo, no los crea el ser humano, sino que los reconocemos. Y si los reconocemos es porque existe en mí, o en usted y en mí, en nuestro interior, una capacidad preestablecida por algo o por alguien superior a mí. De eso tengo plena certeza, porque tengo una mente que, digamos que hila, que teje, y en mi caso, solo en mi caso, tengo fe que ese alguien preexistente en mi interior, el que me muestra un mundo del bien y del mal, es Dios. Dios. Y sobre eso nadie me puede decir si es falso o es verdadero. Mi experiencia mental y mi fe son mías. No dependo de un libro de Urantia o de una religión o de una filosofía en particular o por los planteamientos filosóficos de tal o cual personaje. Pues bien, entonces les diré que yo me sujeto de varias fuentes, de varias corrientes, no solo de una. Pero hablando en particular del libro Durantia, me sujeto de la segunda y de la tercera parte de la tríada, del significado y del valor. Y no porque esté escrito en el libro, sino porque lo que está escrito es algo que he vivido, algo sobre lo que he reflexionado durante muchos años, algo sobre lo que me he maravillado mucho tiempo antes de conocer incluso el libro Durantia. Si este libro fue realmente escrito por un ser humano o por seres espirituales, no cambia para nada mi experiencia mental y espiritual en los valores. Con mi experiencia y mi capacidad de discernir, compruebo que esta y otras fuentes son verosímiles en el terreno filosófico y en torno a los valores a mi fe de que estas capacidades provienen de una fuente divina. El libro de Urantia y otras fuentes no deben ser una fuente para creer, sino una fuente para comprobar y ordenar algo que nuestra propia experiencia y capacidad hemos aprendido. En otras palabras, la verdad no está en el libro Durantia o en otros escritos, sino la verdad está ahí, aquí, allá. La tenemos con nosotros, está por todas partes. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes del libro Durantia. Solo tenemos que aprender a distinguirla. Y eso es en lo que nos está ayudando el libro Durantia y muchas otras fuentes más, a tener mecanismos para distinguirla.
Y quizá también sea uno de los objetivos de este canal. Ante tanta mentira existente en el ambiente humano, debemos tomar nuestras precauciones. Por eso siempre sugiero huir del fanatismo, ya que es una forma de autoceguera. Entonces, sí, efectivamente, el libro azul pudiera haber sido escrito por humanos, pero igualmente por seres superiores. Pero en mi planteamiento es irrelevante saber quién lo escribió, porque mi vida interna y mental y espiritual no dependen de eso. Si abordamos esta y otras fuentes científicas, filosóficas o religiosas a partir de la experiencia personal, entonces es como si nos vacunáramos contra los virus de la mentira, de la maldad, provenientes de muchos tipos de fuentes, como podría ser el libro de Urantia. Hay una forma de vacunarnos cuando leemos este libro o cuando leemos cualquier otra fuente. Sabemos que la mentira y las malas intenciones se hallan por todas partes. Las fuentes escritas, filosóficas y religiosas son susceptibles a las falacias, pero también ocurre a menudo en la ciencia. Estas falacias son un tipo de virus, por lo cual le voy a sugerir un tipo de vacuna contra esos virus, ahora que están de moda las vacunas. Bien, no olvide que nosotros, los seres humanos, somos privilegiados al estar dotados de la chispa divina del entendimiento. Repito, no lo olvide, estamos morados por una divinidad infinitamente sabia. Por lo tanto, todo aquello fuera de nosotros, como cualquier tipo de texto, se quedará pequeño comparado con esa chispa divina que nos habita. Cualquier cosa de la cual nos agarremos para salir de este bache, deberemos bajarlo a la vida, a la experiencia, ya que solo ahí, en nuestro actuar cotidiano, se halla la verdadera fuente del conocimiento. El ser evolutivo requiere de la experiencia para aprender, y la mente humana es nuestro instrumento para distinguir valores, iluminados siempre por esa chispa divina. El mensaje es: somos más poderosos que cualquier texto, porque somos dioses en potencia, pero debemos tomar la decisión y llevarla a los hechos en el servicio a nuestros semejantes. Bueno, ¿cuál es la vacuna? La vacuna es la siguiente, es muy sencilla. A muchas personas les he sugerido leer el libro azul como si se tratase de un bello cuento de hadas, como una interesante historia imaginaria. Esto nos puede evitar caer en fanatismos virulentos o estar adorando una fuente pecaminosa. Y quizá cuando nuestra experiencia y capacidad de discernimiento mental lleguen a tal nivel, podremos distinguir que todo eso que se dice en este libro o en cualquier otra fuente es falso. Y entonces sí, si quieren quemarlo o enterrarlo 1000 metros hacia abajo, pues no hay problema. O guardarlo o tomarlo como secador de hojas. ¿Por qué no, verdad? Pero ¿por qué no pensar también que detrás de ese bello cuento existe algo profundamente verdadero, algo más, pero que permanece escondido y espera pacientemente el arribo de una mente capaz de reconocerle? Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.